Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scors. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso Fundamentos de Cosmología, la lección 27, donde vamos a hablar un poquito sobre la estructura geométrica del universo, en concreto un universo con curvatura positiva. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal. Muy bien. ¿Por qué necesitamos conocer la estructura actual del universo? Bueno, en primer lugar es una pregunta bastante interesante, pero necesitamos conocer las escalas a las que encontramos heterogeneidad, porque el principio cosmológico indica que asumimos que vivimos en un universo homogéneo, pero esa no es la realidad, ya que a escalas más pequeñitas hay una heterogeneidad y a escalas muy grandes hay una cierta estructura que tiene el universo, la distribución de galaxias y cúmulos en el cosmos. Es también muy interesante también conocer la forma y el tamaño actual del universo, porque es una pregunta también fundamental. ¿Es el universo infinito? ¿Tiene fronteras? ¿Cuál es su tamaño? También es imprescindible conocer cómo funciona el universo, si está creciendo, si está decreciendo, cuáles pueden ser los posibles futuros, y todo esto es muy necesario porque también si queremos conocer el origen del universo, necesitamos construir modelos matemáticos basados en física que nos explique la dinámica actual del universo, la forma y el tamaño actual y también esa homogeneidad o heterogeneidad a diferentes escalas del universo. Por eso es tan importante. Para definir el universo, como ya hemos ido viendo en nuestro curso, aquí tenemos un modelo del universo en expansión, con sus galaxias, el origen putativo del universo, aquí la zona de recombinación de los átomos de hidrógeno y helio, que nos da lugar al fondo microondas. Pues como habéis visto, necesitamos dos tipos de ecuaciones. Tenemos en primer lugar una ecuación, que es una solución exacta a las ecuaciones de campo de la relatividad y que la hemos derivado en este curso con detalle, y básicamente es la constante de Hubble más un término de curvatura, K, dividido el cuadrado del factor de escala y multiplicando a 8πg dividido entre 3 y multiplicando la densidad de energía del universo. Y esta ecuación nos da información sobre cómo va evolucionando el tamaño del universo, porque el factor de Hubble, como hemos visto, al cuadrado es igual al factor de escala, a la derivada en el tiempo del factor de escala al cuadrado dividido el propio factor de escala al cuadrado. Y esto es lo que nos da, el factor de escala es lo que proporciona la longitud a nuestras coordenadas, es lo que da el tamaño a la dimensión longitud en nuestro universo. Luego también, como sabéis del curso de relatividad especial de Einstein y también en el curso de relatividad general de Einstein, en ambos cursos, hablamos sobre la métrica del espacio, que nos proporciona información sobre la estructura, sobre las distancias de nuestro universo. Y esto se da, como ya habéis visto, mediante pequeñas longitudes diferenciales de tamaño, cuadráticas al cuadrado, y estas longitudes en nuestro universo están generadas por 4 coordenadas diferentes, una coordenada temporal y 3 coordenadas espaciales. Esta ecuación de aquí nos descubre la métrica, la relación entre las distancias entre dos puntos en 4 dimensiones en un universo sin curvatura. Y el universo sin curvatura es aquel en el que esta constante K es igual a 0 y este término no aparece. Entonces tenemos tres tipos de universos posibles atendiendo al valor de K, como ya hemos visto en otras lecciones. K igual a 0,
obtenemos la ecuación de un universo sin curvatura y tendríamos esta métrica, k igual a 1, y tendríamos un universo con curvatura positiva, es decir, con simetría esférica, sea lo que sea que signifique eso, como ya vamos a ver en esta lección, y esto va a hacer que se nos modifique la métrica de una forma específica. Y luego podemos tener otro tipo de modelo de universo donde k es igual a -1, tenemos curvatura negativa y tenemos una métrica de universo hiperbólica, pero eso ya lo veremos en la siguiente lección. Esto es lo que sucede en un universo sin curvatura, donde esta parte de la curvatura en la ecuación FRW de dinámica del universo desaparece este término y esta ecuación junto con esta nos describe el universo, digamos, plano. Pero realmente lo que suponemos, desde un punto de vista teórico, suponemos que el universo es realmente esférico, que se ha formado a partir de una región del espacio muy pequeñita, o al menos que lo fue, y que ha ido creciendo este universo esférico con el tiempo. Y lo que nos interesa saber es no solo la estructura actual, sino qué estructura tenía el universo primigenio. Pues muy bien, tenemos aquí la ecuación FRW. Un universo además esférico nos explicaría esta expansión de Hubble isotrópica, que es igual en todas las distancias. Y en el caso del universo con curvatura positiva, esférico, K adquiere el valor de 1. Aquí tengo que mencionar que para que esta ecuación sea dimensionalmente correcta, aquí tendríamos que multiplicar por un c al cuadrado, pero estamos trabajando en unidades donde c es igual a 1. Y fijaos, este término de curvatura, donde tenemos el inverso del cuadrado del factor de escala, el factor de escala es lo que proporciona dimensión de longitud al universo. Cambia con el tiempo, crece con el tiempo, pero el inverso de una longitud al cuadrado son medidas de curvatura, corresponde a una curvatura gaussiana, una curvatura tipo esfera y además constante, ¿de acuerdo? En esta ecuación. Bien, pero lo que podemos hacer y lo que hemos hecho en algunas de las lecciones es una representación del espacio-tiempo plano, pero utilizando coordenadas esféricas. En vez de utilizar las coordenadas x, y y z, podemos definir la métrica de nuestro espacio plano sin curvatura utilizando un radio, un ángulo polar y un ángulo azimutal, como hemos visto en otras lecciones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir esta métrica por la métrica de una esfera. Y es así como lo resumimos de manera simplificada. Y en esta lección vamos a ver qué significa la métrica de una esfera. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que esto todavía sigue siendo un espacio sin curvatura, a pesar de que aparece aquí la métrica de una esfera, pero sigue siendo una métrica plana, porque lo único que hemos hecho es transformar las coordenadas x, y y z tal y como aparecen en esta fórmula, introduciendo las coordenadas esféricas, pero esta fórmula y esta fórmula son las mismas. Y en esta lección vamos a ver cuál es la diferencia entre representar un universo plano y un universo que realmente tiene curvatura esférica. Así que, aunque lo parece, este es un espacio sin curvatura, ¿vale? Y además lo que hacemos es multiplicarlo por el cuadrado del factor de escala, esto ya lo hemos visto en algunas lecciones, y con esto lo que indicamos es que la métrica de la esfera va creciendo con el tiempo, con el factor de escala, y de esta manera el universo se va expandiendo y manteniendo una simetría esférica, incluso en un espacio plano como este. Bien, pues para poder entender la diferencia
entre la notación anterior, donde estábamos hablando exclusivamente de un espacio sin curvatura pero utilizando coordenadas esféricas, vamos a ver qué diferencia hay entre un universo que realmente tiene una estructura esférica. Y para eso es necesario que estudiemos un poquito las matemáticas de las esferas, comenzando desde un punto de vista dimensional. ¿Qué caracteriza las esferas? Pues esto. X alfa por X alfa, como veis aquí, esto de aquí es una contracción de índices, estamos haciendo una contracción de índices utilizando la notación de Einstein. Si no sabéis de lo que hablo, yo os aconsejo visualizar primero el curso de relatividad especial de Einstein. Pero esta ecuación es la que resume las propiedades de todas las esferas, ¿vale? Que una cantidad cuadrática de coordenadas es igual a un número, una constante, un radio al cuadrado, un número al cuadrado. Fijaos, si alfa es igual, por ejemplo, a 1, tendríamos x1 por x1, sería x al cuadrado igual a r cuadrado. Si alfa es igual a 2, siguiendo la notación de Einstein, x con un superíndice 2 implica la coordenada y, pues tendríamos y por y sería y al cuadrado, y tendríamos aquí que y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Si incluimos más de una dimensión, por ejemplo, pues tendríamos x1 más x2 más x3, que sería x cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado, tendríamos la ecuación que gobierna la métrica de una esfera en 3 dimensiones. Es decir, que el número alfa nos indica la dimensionalidad de nuestra esfera. Y podemos tener la esfera de dimensión 0. La esfera de dimensión 0 es cuando solo utilizamos una coordenada, una dimensión, x al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿De acuerdo? Y para facilitarlo, pues podemos hacer que nuestras esferas tengan radio unidad. Y son esferas unidad. Esto nos facilita un poquito los cálculos. Pues muy bien, vamos a ver cómo es una esfera de dimensión 0. Pues sería x al cuadrado igual a 1. Y diríais, ¿y por qué es dimensión 0 y no dimensión 1, ya que tiene solo una coordenada? Es cuestión realmente de notación. Podía haberse llamado esfera de dimensión 1, pero matemáticamente se da de dimensión 0 porque es una esfera que es un punto, ¿no? Pero realmente no es un punto, fijaos. Son dos puntos. X igual a menos 1 y x igual a 1, porque x cuadrado era igual a 1. Esto es una esfera de dimensión 0. Son dos puntos. Introducimos aquí la coordenada y para visualizarlo mejor, pero realmente estos puntos no existen en la coordenada y. Esto es una esfera de dimensión 0. ¿Cómo podemos construir una esfera de dimensión 1? Pues simplemente vamos a añadir, más o menos sumando, añadimos esferas de dimensión 0 a lo largo de otra nueva dimensión, de una coordenada y. O si lo veis mejor, porque es más simple, añadiendo una dimensión angular a nuestra esfera original de dimensión 0. Entonces tenemos una serie de esferas de dimensión 0 infinitas. Aquí no las pongo infinitas, pero si lo hiciéramos de manera infinita, tendríamos un círculo. Y la esfera de dimensión 1, o la 1 esfera, es un círculo. Y para ello tenemos que añadir a una esfera de dimensión 0 múltiples esferas de dimensión 0, introduciendo una nueva dimensión angular. ¿Vale? Añadimos una dimensión angular. Pues vamos a mirarlo. Esta es la esfera unitaria de dimensión 1. Si añadimos las esferas 0, podemos construir una esfera 1. Volvemos a tener el radio unidad. Esto sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o 1 al cuadrado, si queréis verlo así. Y en vez de representar la ecuación como x cuadrado más y cuadrado igual a 1, vamos a hacerlo mejor en coordenadas polares, introduciendo aquí un ángulo que vamos a llamar azimutal.
que es el ángulo entre la horizontal y esta posición del radio. Bien, si por ejemplo elegimos este radio con este ángulo azimutal, esto de aquí nos va a dar una longitud y esta longitud va a ser la métrica de la esfera, la longitud de la esfera de dimensión 1. Entonces nos interesa conocer cómo es la métrica de la esfera de dimensión 1 y por lo tanto hay una relación entre la longitud S, el radio y el ángulo. Y esa relación es simplemente la definición de ángulo en radianes. La longitud S entre el radio va a ser igual al ángulo, por pura definición. Esto lo hacemos al cuadrado. La longitud al cuadrado es igual al ángulo al cuadrado y aquí tendríamos que tener radio al cuadrado, pero estamos trabajando con un radio de unidad, 1. Y representaríamos una métrica que se suele dar como una métrica al cuadrado, como ese cuadrado es igual al ángulo azimutal al cuadrado. Y esta es la métrica de una esfera unitaria de dimensión 1 y es equivale a S cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado en coordenadas cartesianas. La métrica de la esfera unitaria de dimensión 1, las métricas de las esferas se suelen poner como omegas. Es un omega de dimensión 1, solo existe en un plano, podría llamarse de dimensión 2 si considerásemos que tienen coordenadas X e Y, pues sí, pero lo siento mucho, se considera esta esfera, el círculo, como una esfera de dimensión 1. Se pone como un omega con un subíndice 1 para indicar que es la métrica de una esfera de dimensión 1 y elevado al cuadrado pues va a ser igual al ángulo azimutal al cuadrado. Si el radio no es 1, pues simplemente multiplicamos por el radio al cuadrado. Al final estamos yendo a una métrica que nos define pues, la propia definición de un ángulo. Tenemos esta ecuación para la métrica, pero ya de una esfera que no es unidad, es una esfera que tiene un radio al cuadrado. Esto lo podemos sustituir de esta manera. La métrica cuadrática en una esfera unitaria de dimensión 1 es igual a r cuadrado por la métrica de la esfera unitaria de dimensión 1. Esto no es la métrica de la esfera unitaria, esto es la métrica de cualquier esfera al cuadrado, es igual a la métrica de la esfera, en este caso unitaria de dimensión 1 al cuadrado, multiplicado por nuestro radio al cuadrado. Y esto es una generalización de la métrica para cualquier tipo de esfera de dimensión 1 y con un radio no unitario. Y, como se acostumbra a hacer en matemáticas, esto se puede representar con diferenciales, ¿no? Como ya hemos visto, con cualquier tipo de métrica. Y esta es la métrica de la esfera de dimensión 1, pero no unitaria, porque está multiplicada la unitaria por el radio al cuadrado. Bien, ¿qué pasa si queremos construir la esfera 2, la 2 esfera? El two sphere, ¿no? La métrica de la esfera bidimensional. Pues tenemos que seguir una aproximación parecida a la que hicimos para construir la de la esfera de dimensión 1, que era añadir sucesivamente esferas 0, una detrás de otra, y para eso nos obligaba a introducir una nueva dimensión. Aquí pasa lo mismo. Tenemos una esfera de dimensión 1, que es un círculo. Tenemos aquí nuestro eje XY y tendremos que introducir el Z también. ¿Por qué? Porque fijaos, si añadimos a esta esfera de 1, esfera dimensión 1, este círculo, otro círculo, y otro círculo, y otro círculo, y otro círculo, y lo hacemos de tal manera que sea continuo, podemos reconstruir lo que sería ya una esfera de las... aunque es de 2 dimensiones, la 2 esfera, pero sería pues la esfera normal y corriente a la que estamos acostumbrados nosotros en dimensiones X, Y y Z,
con una ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a r al cuadrado. Y si fuera unitaria, en vez de r al cuadrado sería 1 al cuadrado. Entonces aquí lo que hemos hecho es añadir otra dimensión. Si teníamos estas dos dimensiones en nuestra dosesfera, ahora añadimos otra dimensión aquí a lo largo de este nuevo eje para construir la esfera en 3 dimensiones, que sería la dosesfera. ¿Vale? Quitamos el resto de las esferas para hacerlo más sencillo y vemos que lo que tenemos que incluir es ahora un nuevo ángulo, por ejemplo, desde aquí, y este ángulo lo vamos a denominar ángulo polar, y dependiendo del valor del ángulo tendremos este círculo, o este círculo, o este círculo, o este círculo, o este círculo. Introduciendo un ángulo polar podemos construir a partir de una esfera de dimensión 1 el resto de esferas. Las he eliminado porque es mucho más sencillo ver una cosa, fijaos. Lo que era antes el radio de nuestro círculo, de nuestra esfera 1, este radio va a ser igual, como estamos hablando de una esfera unitaria, a seno del ángulo polar, ¿de acuerdo? Consideramos que el radio va a ser unitario y esto va a ser el seno del ángulo polar. Y fijaos, si aquí teníamos la métrica de una esfera de dimensión 1, con un ángulo azimutal, ahora vamos a introducir una nueva dimensión. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, pues lo que hacemos es sustituir este radio al cuadrado que teníamos aquí por su equivalente seno cuadrado del ángulo polar por la diferencial del ángulo azimutal. Pero todavía no hemos acabado, porque esto de aquí tenemos que añadirle la métrica del cambio de la variación en el ángulo polar. ¿Vale? Tenemos que añadirle lo que cambia la métrica cuando cambia el ángulo polar. Y es simplemente un diferencial al cuadrado del ángulo polar. Y aquí tenemos la métrica derivada de esta manera, la métrica de una esfera 2, o la de 3 dimensiones, la de toda la vida, donde tenemos, también es unitaria, donde tenemos un ángulo polar, un ángulo azimutal y el radio, que simplemente el radio es 1. Y esta es la métrica de la dosesfera. Podemos volver a sustituir este ángulo azimutal por su correspondiente métrica de la esfera de una dimensión. Entonces, de esta manera construimos la métrica de una esfera de 2 dimensiones en función de la métrica de la esfera de una dimensión. Y para ello hay que multiplicar, hay que introducir un nuevo ángulo, que es el ángulo polar, de esta manera multiplicando por el seno cuadrado del ángulo polar la métrica anterior de la esfera y sumándole un diferencial del mismo ángulo polar a la métrica anterior. La métrica de la dosesfera correspondería a nuestra esfera de 3 dimensiones. Y podemos generar la esfera unitaria de dimensión 3, que ya tendríamos que meter otro ángulo extraño, muy difícil de imaginar, pero aplicamos la misma estrategia. Incorporamos otra dimensión angular adicional. Entonces la métrica de la esfera 3 al cuadrado va a ser igual a, introducimos otro ángulo diferente que lo vamos a llamar alfa, diferencial de alfa al cuadrado, más el seno cuadrado de ese mismo ángulo, y multiplicando a la métrica de la esfera de dimensión inmediatamente inferior. ¿Vale? Esto desarrollado, para que veáis que se puede complicar, es una esfera ya hiperdimensional. Tenemos un ángulo polar, un ángulo azimutal, otro ángulo que no sabría ni cómo llamarlo, y como es una esfera unitaria, todo esto todavía no tiene incorporado el radio, pero habría que incorporar una dimensión radial. Pero veis, aquí está la métrica de la esfera de dimensión 2, y lo único que hacemos
es incorporar un nuevo ángulo. ¿Que queremos hacer la métrica de dimensión 4? Pues tendríamos que meter el ángulo, yo que sé, beta podríamos de beta cuadrado más seno cuadrado de beta, más la métrica, pero esta vez de la esfera 3. Y es así, no tiene más misterio. Cada vez que queremos incorporar una nueva dimensión en una esfera, tenemos que hacer estas operaciones que implican ir sumando métricas de esferas de dimensiones inferiores y eso nos construye una esfera hiperdimensional. Y esta es la generalización. La métrica de la esfera de dimensión D corresponde pues a esto, a un ángulo más el seno cuadrado de ese ángulo y multiplicando la métrica de la dimensión de la esfera de dimensión anterior. Esta es la generalización de la métrica de una esfera. Bien, estos son métricas de esfera unidad, así que solo nos queda introducir el radio y obtenemos pues una expresión como ya habíamos visto antes, pero esto es una métrica de radio unidad. Queremos introducir un radio que nos permita dar un radial universo, ¿no? Y si hacemos eso, obtenemos la ecuación que ya conocéis bien de otras lecciones, FRW, pero en su forma más general, introduciendo K en la coordenada radial y este K puede ser 0 en el caso de un espacio plano, 1 en el caso de un espacio esférico y menos 1 en el caso de un espacio hiperbólico. Bien, ¿y qué consecuencias hay de introducir este término? Fijaos, en un espacio plano, si esto es 0, esta parte de aquí nos queda como a cuadrado de r al cuadrado más a cuadrado y la métrica de la esfera, que es básicamente la métrica del espacio euclídeo plano en coordenadas esféricas y sin curvatura. Pero ¿qué pasa si k es igual a 1? Fijaos. Si k es igual a 1, este factor r al cuadrado no desaparece. Y tenemos aquí un diferencial de r al cuadrado dividido el propio r al cuadrado. Y esto, a pesar de que es una dimensión de longitud, una longitud radial, que mediríamos, por ejemplo, desde dos observatorios, si estamos en un universo esférico, adquiere propiedades de ángulo. Esto es un ángulo, un pequeño diferencial de tamaño en el radio dividido el propio radio. Es un ángulo, un diferencial de ángulo al cuadrado. No podemos tratar a esta coordenada como si fuera una coordenada de longitud no angular. Ahora estamos forzados a considerar esto un ángulo. Y tenemos que introducir un nuevo ángulo dentro de la métrica. Y para simplificarlo podemos aunar esta métrica con este ángulo y suponer que nuestro espacio, el espacio en el que vivimos, es una esfera, pero una esfera de dimensión 3. ¿De acuerdo? No la tridimensional, un balón de fútbol, no. Es una sucesión de esferas de dimensión X, Y y Z. ¿De acuerdo? Es una colección de esferas. Es muy difícil de visualizar, pero lo que implica es que nuestro espacio, si consideramos curvatura positiva, es una 3 esfera. ¿Esto se puede observar? ¿Se puede demostrar observacionalmente? Vamos a verlo. Bien, aquí estamos nosotros, aquí estamos una galaxia lejana y suponemos que el espacio, las coordenadas espaciales corresponden a una 3 esfera. ¿Cómo podemos visualizar una 3 esfera? Pues bien, imaginémonos que tenemos justo esto, que desde nuestro punto de observación hasta el punto observado, nuestra galaxia, hay una sucesión de esferas tridimensionales superpuestas unas tras otras y esto de aquí sería una hiperesfera. Yo sé que es muy difícil verlo, es la única manera de poder imaginarlo, una hiperesfera hecha de múltiples esferas y dependiendo del radio, de la distancia radial de observación que estemos utilizando, cuanto más lejos, más esferas tenemos que atravesar.
y en vez de una distancia longitudinal como estamos acostumbrados a dar, tenemos que interpretar esta longitud como un ángulo, como si tuviera un ángulo desde el punto de observación en el horizonte a nuestra perpendicular. ¿De acuerdo? Tendríamos que interpretarlo de esta manera. Entonces, ¿cómo observaríamos esta galaxia distante a través de un universo esférico, pero esférico de este estilo, que seguramente jamás os lo habríais planteado, ¿no? A no ser que hayáis estudiado cosmología antes? Pues vamos a ver qué es lo que observaríamos. Aparece la variable de distancia angular, que ya hemos y yo creo que nos puede ayudar un poquito la proyección estereográfica, que si tenemos un plano, el plano de observación, y tenemos un universo esférico con el polo norte, el polo sur y un ecuador, ¿de acuerdo? Este es el polo norte. Tenemos aquí un punto que estamos observando y para hacer esta proyección estereográfica a mí me ayuda a verlo de esta manera. Simplemente unimos el polo norte a la estructura y la proyectamos sobre el plano. Y esto es lo que nosotros veríamos desde un punto de observación si lo viéramos todo a través de un universo esférico. Entonces, un objeto que esté aquí tiene este tamaño y un objeto que esté más alejado de nuestra zona de observación, más cerca del polo distante, del polo norte, aquí tendríamos nuestra galaxia. Debido a esa curvatura positiva y esférica, esta sería la proyección sobre el plano. Nosotros lo que veríamos sería lo siguiente: una relación de distancia y tamaño aparente, donde las galaxias nos aparecerían aumentadas sobre todo en el punto en el infinito, por un efecto lupa. Es como si estuviéramos observando a través de una lupa. Y el tamaño aparente de la galaxia sería más grande de lo esperado conforme más lejos esté de nuestro punto de observación, mientras que las estructuras más cercanas pues serían las más pequeñas. Los astrónomos miden la esfericidad de esta manera. Aquí tenemos la galaxia, aquí tenemos nuestro punto de observación. Esta sería la observación con el radio y con el ángulo observado. El radio sería la distancia entre el ojo y la galaxia y simplemente pues con la propia definición de distancia diferencial es igual a radio por el ángulo, es la definición del ángulo, como ya hemos visto en alguna otra presentación, pues podemos ver el tamaño aparente, calcular el tamaño aparente de nuestra galaxia y en un espacio plano deberíamos tener una relación entre el ángulo de observación, el tamaño de observación, que es inversamente proporcional a la distancia de observación. Pero si estuviéramos observando esto a través de un universo hiperesférico, como ya os he enseñado antes, veríamos que al intentar aplicar esta relación no nos sale las cuentas, nos sale que el tamaño observado de la galaxia va a ser ligeramente mayor que si comparásemos su distancia radial de esta manera, calculada pues por corrimiento al rojo o por cualquier otro tipo de procedimiento. Y si considerásemos esta distancia radial como una distancia angular, veríamos que ahora sí que observaríamos una relación entre el ángulo y la distancia aparente, la longitud aparente de esta galaxia, que en vez de ser inversamente proporcional a R, es inversamente proporcional al seno de R, ¿no? Siendo R una distancia angular con respecto a nuestro punto de observación. Sé que es difícil de entender, yo no soy un experto tampoco en esto, pero bueno, me fío de los astrónomos que lo hacen. Veríamos un universo magnificado, eso sí que lo entiendo. Es decir, si yo miro y veo que hay una galaxia que aparentemente parece más grande o está distorsionada de manera que parece más grande de lo que esperaríamos, pues es posible que estuviéramos en un universo esférico. Las conclusiones. Pues hay tres modelos principales de estructura del cosmos atendiendo a su curvatura. El universo esférico corresponde a una curvatura positiva
y la observación nos indica que el universo a las distancias a las que podemos observar pues es prácticamente plano. Sí que es cierto que el parámetro K es muy bajito, ligeramente positivo, con lo cual podemos afirmar que el universo tiene curvatura positiva, es esférico, pero muy ligera. Prácticamente lo podemos considerar un universo sin curvatura. Y eso nos da una indicación de que posiblemente el universo primigenio tuviera una curvatura mucho mayor en primer lugar. Y en segundo lugar, que el universo es mucho mayor de lo que nosotros pensamos, que el radio de curvatura es grandísimo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí un enlace a la lección anterior y también un enlace al curso de relatividad especial de Einstein, por si tenéis que refrescar algunos conceptos. Y os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis por aquí. Pues muchas gracias y hasta la siguiente lección.